¿Qué es la apostasía desde el punto de vista bíblico? La apostasía es un término que aparece en varios momentos de la Biblia y representa una realidad espiritual seria, el abandono de la fe o el rechazo de las enseñanzas de Dios, después de haberlas conocido. En su esencia, la apostasía implica un alejamiento consciente y deliberado de la verdad revelada por Dios. La palabra apostasía proviene del griego apostasía, que significa abandono o separación. Pero, ¿qué implica exactamente este concepto desde el punto de vista bíblico? 1. La naturaleza de la apostasía. La apostasía no es una simple falta de fe temporal o un error momentáneo, es el acto deliberado de apartarse de Dios y de sus caminos. En la Biblia, se describe como una traición a la confianza que Dios deposita en el creyente. En Hebreos 6, 4-6, se nos advierte sobre la gravedad de rechazar a Cristo después de haber experimentado su gracia, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Este pasaje describe a aquellos que, habiendo sido transformados por el conocimiento de Cristo y el Espíritu Santo, rechazan deliberadamente su fe. La apostasía, en este sentido, es vista como un acto que hiere profundamente la relación con Dios, al punto de compararse con crucificar de nuevo a Cristo. 2. Ejemplos bíblicos de apostasía. A lo largo de las Escrituras, encontramos ejemplos de apostasía, tanto en individuos como en pueblos enteros, y cada uno de ellos nos muestra las consecuencias devastadoras de este acto. Uno de los ejemplos más claros es el pueblo de Israel. Dios los liberó de Egipto, les proveyó en el desierto y les entregó la tierra prometida. Sin embargo, repetidamente se apartaron de él, adorando a ídolos y rebelándose contra sus mandamientos. En Jeremías 2:19, Dios amonesta a Israel: tu maldad te castigará, y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Israel, a pesar de haber experimentado el poder y la bondad de Dios, eligió repetidamente seguir su propio camino y adoptar costumbres paganas. Esta apostasía les llevó a la cautividad y la destrucción. La historia de Israel es una advertencia para todos los creyentes, mostrando cómo el abandono de Dios siempre lleva a la perdición. Otro ejemplo se encuentra en Judas Iscariote. Como uno de los discípulos más cercanos de Jesús, tuvo acceso directo a las enseñanzas y los milagros del Hijo de Dios, pero en un acto de traición y rechazo, entregó a Jesús a las autoridades. Este acto de apostasía culminó en su autodestrucción, mostrándonos la seriedad del rechazo a Cristo. 3. Las advertencias de Jesús y los apóstoles sobre la apostasía. Jesús y los apóstoles advirtieron repetidamente sobre el peligro de la apostasía, especialmente en los últimos tiempos. Jesús, en el Sermón del Monte de los Olivos, habló sobre el incremento de la maldad y la falta de amor, lo cual llevaría a muchos a desviarse de la fe. En Mateo 24, 10-12, Jesús advierte: muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Jesús destaca que, en tiempos difíciles, la fe de algunos se verá afectada y caerán en la apostasía. En este contexto, el enfriamiento del amor representa una pérdida de fervor y devoción hacia Dios, lo cual es un preludio de la apostasía. El apóstol Pablo también habló extensamente sobre este tema. En 1 de Timoteo 4, 1 y 2, escribe: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Pablo aquí revela que la apostasía no es solo una decisión humana, sino que también es el resultado de una influencia espiritual oscura. Los falsos maestros y las enseñanzas engañosas llevarán a muchos a rechazar la fe. En este sentido, la apostasía es vista como una guerra espiritual en la que los creyentes deben estar preparados y firmes. 4. Las señales de una vida en apostasía.
La apostasía puede comenzar de manera sutil, a menudo con una desconexión progresiva de la vida espiritual. Los primeros signos pueden ser el descuido de la oración, el abandono de la lectura de la Biblia y el distanciamiento de la comunidad de fe. También se pueden notar cambios en la moralidad y en los valores. Como se señala en 2 de Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí, Pablo relaciona la apostasía con el espíritu del anticristo, quien buscará desviar a los creyentes y llevarlos hacia la perdición. Esta advertencia nos muestra que el proceso de la apostasía a menudo está acompañado de un alejamiento gradual de Dios y de un acercamiento al pecado y a las influencias engañosas. 5. ¿Cómo prevenir la apostasía? La Biblia ofrece maneras para fortalecer nuestra fe y evitar caer en la apostasía. Algunas de las claves más importantes incluyen estar fundamentados en la palabra de Dios. Conocer la Biblia y sus enseñanzas nos ayuda a discernir la verdad de las mentiras. Salmo 119:11 dice, «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». Vivir en comunión con otros creyentes, el compañerismo con otros cristianos nos permite edificarnos mutuamente y nos da un entorno de apoyo. En Hebreos 10:25, se nos recuerda, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Vigilancia espiritual y oración. Jesús enseñó a sus discípulos a orar para no caer en tentación. En Mateo 26:41, Jesús dice, velad y orad, para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La oración y la vigilancia nos mantienen enfocados en Dios y sensibles a su dirección. Buscar la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador y nos enseña toda la verdad. En Juan 16:13, Jesús promete que el Espíritu de verdad nos guiará en toda verdad. Al buscar y permitir la dirección del Espíritu Santo, podemos evitar las falsas enseñanzas y el engaño. 6. Consecuencias eternas de la apostasía. La Biblia es clara en cuanto a las consecuencias eternas de la apostasía. En Hebreos 10:26 al 27 se nos advierte, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El apóstata enfrenta un juicio final si no se arrepiente. Dios, en su amor y justicia, llama al arrepentimiento, pero el rechazo continuo y consciente de su gracia conduce a la separación eterna. Reflexión final. La apostasía es una advertencia poderosa en la Biblia, y no es un tema para tomar a la ligera. Implica el rechazo de la verdad y, en última instancia, la pérdida de la comunión con Dios. Sin embargo, también es una oportunidad para que los creyentes reflexionen y se fortalezcan en su fe, tomando las medidas necesarias para permanecer fieles en Cristo. Dios nos llama a perseverar y a ser conscientes de los tiempos, a no ser desviados por el engaño y a buscarlo con un corazón sincero. Como creyentes, estamos llamados a ser fieles hasta el final, reconociendo que la fe en Jesucristo es un tesoro precioso que debemos guardar con diligencia. Que podamos vivir con una fe auténtica, que honra y agrada a Dios, y que podamos mantenernos firmes en el conocimiento de su verdad, recordando las palabras de Jesús en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Gracias por tu visita al canal. Le invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas próximos temas. Dale me gusta, comenta y comparte el video. Dios te bendiga.